El oro ya no está en las minas, está en tus venas. Bienvenidos a la era del patrón biológico, una realidad donde tu ADN es el activo más valioso del mercado global. Hemos pasado del oro al papel, del papel a los bits. Tus latidos, tu genoma y tu pulso son ahora indicadores de riesgo crediticio. En este sistema, existir es transaccionar. ¿Qué sucede cuando tu derecho a la salud se convierte en un derivado financiero? Tu cuerpo es la moneda, pero ¿quién posee el banco? Y ahora, de los bits a las células, la tokenización de la vida ha comenzado. Estamos pasando de una economía de consumo a una economía de comportamiento. El objetivo de la pandemia fue digitalizar a la humanidad a la fuerza. Necesitaban un pretexto para inyectar la infraestructura, nanotecnología. Cuando unes ambas, tienes el sistema de esclavitud más perfecto jamás diseñado. Uno, donde tu propia vida es el interruptor de tu libertad. La tokenización de la vida no es solo tecnología, es la última frontera de la propiedad privada. Bienvenidos al futuro biológico. Al final del camino, descubrimos que la guerra por el terreno no era para protegernos de un virus. Era para decidir quién posee los derechos de autor de la vida humana. Nos han convertido en un producto de una tecnocracia que no rinde cuentas a nadie. Pero hay una grieta en su código: la conciencia. Mientras un solo ser humano decida que su cuerpo es territorio sagrado e innegociable, el sistema de la interfaz nunca podrá completarse. Y la pregunta es, ¿de quién eres producto? ¿Y cuándo vas a decidir volver a ser el dueño de ti mismo, al ser humano original, tu versión del origen? Tenemos 3 puntos. 1. La guerra por el terreno. 2. ¿Quién es el propietario, el dueño del producto? 3. ¿Cómo volver al ser humano original? Empecemos. El miedo es una herramienta biológica de supervivencia, pero también es una herramienta de control. En 2020, el miedo se volvió viral antes que cualquier patógeno. Se nos pidió que dejáramos de confiar en nuestros sentidos. Se nos pidió confiar ciegamente en un número, el resultado de una PCR. Cuando le dices a una población que el aire que respira es mortal y que su vecino es una amenaza biológica, rompes el tejido social. La teoría de Pasteur se llevó al extremo. El mundo entero se convirtió en un campo de batalla y nuestros cuerpos en el territorio amenazado por un virus. Pasteur consolidó la idea del virus como un invasor, un enemigo externo. Un siglo después, con la tecnología más avanzada de la historia, seguimos debatiendo lo mismo que Pasteur y Béchamp en sus laboratorios de París. Cajal nos enseñó a mirar lo que realmente está ahí, no lo que queremos ver. Para él, si no se podía teñir y observar la morfología del patógeno, la ciencia estaba entrando en el terreno de la abstracción. Querido Ferran, sospecho que nos hemos precipitado al abrazar la fe de Pasteur. Se nos habla de virus filtrables, de enemigos que el ojo no alcanza. ¿Es el microbio el que crea la toxina o es la célula la que, al morir, genera el veneno? La línea de Béchamp y las dudas de Cajal argumentan que lo que se llama aislamiento de un virus es en realidad una mezcla de material genético de las células donde se cultivó, suero fetal y antibióticos. Nunca se ha demostrado, según esta corriente, que el virus purificado por sí solo cause la enfermedad en un organismo sano. Para cuestionar si realmente fue un virus, hay que analizar la herramienta que se usó para verlo en todo el mundo, la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. El premio Nobel, Karim Mullis, creó una lupa genética. Pero hay un problema: cuando aumentas algo 1 billón de veces, la línea entre la señal y el ruido desaparece. Mullis advirtió que su técnica podía ser malinterpretada por científicos con agendas políticas. Él murió meses antes de que su invento se convirtiera en el juez, jurado y verdugo de la libertad global. La PCR no te dice si estás enfermo. Te dice que tienes una secuencia genética que podría pertenecer a un virus. Pero, como decía Cajal, ¿es esa secuencia un invasor o es un fragmento de nuestra propia basura celular? Cajal dudaba porque no podía ver el virus. La medicina moderna dice, no hace falta verlo, la PCR nos dice que está ahí. Mullis, el inventor, responde desde el pasado. Mi prueba no puede decirte si ese fragmento está causando una enfermedad o si es solo un pasajero inocente. A 40 ciclos de amplificación,
La PCR es capaz de encontrar un unicornio en un pajar. Si el propio inventor de la técnica renegaba de su uso para diagnosticar infecciones. ¿Por qué el mundo entero aceptó la PCR como una verdad absoluta? ¿Fue un error científico, o fue la herramienta perfecta para crear la ilusión de una amenaza invisible que justificara el cierre de la civilización? El nacimiento del test, enero de 2020, Berlín. El doctor Christian Drosten ya tenía listo el test de diagnóstico. El protocolo de Christian Drosten se convirtió en el estándar mundial de la OMS. No necesitó el virus físico, le bastó con un modelo matemático. La retracción solicitada. A finales de 2020. Un grupo de 22 científicos internacionales, incluidos expertos en biología molecular, publicaron un informe denunciando 10 errores fatales en el protocolo de Drosten. Errores señalados: falta de controles positivos, diseño de cebadores, primers, erróneos y la recomendación de usar ciclos de amplificación altísimos, hasta 45. Luc Montagnier conocía los virus mejor que nadie. Pero al final de su vida, su mensaje cambió. Para Montagnier, la pandemia no era una crisis de contagio, sino una crisis de oxidación masiva. Dejó de mirar al invasor para mirar al terreno. Advirtió que la humanidad estaba viviendo en un estado de estrés oxidativo crónico debido a la contaminación, las ondas electromagnéticas y la mala nutrición. Si tenemos un buen sistema oxidativo, el virus no es un problema. El problema es que estamos envenenando el terreno humano. La medicina moderna quiere vacunas para todo, pero nadie habla de reducir la inflamación y el estrés celular. Estamos combatiendo la sombra de un problema, no su raíz. Luc Montagnier fue claro: un sistema inmunológico que no está oxidado no puede ser derrotado por un virus. Pero el protocolo de 2020 hizo exactamente lo contrario. Nos encerró lejos del sol, nos saturó de radiación, nos alimentó de miedo y nos quitó el oxígeno con mascarillas. Fue la receta perfecta para disparar el estrés oxidativo. Se utilizó la biología para conquistar la psicología. El encierro terminó, pero las estructuras de control que nacieron con él, la censura, el rastreo digital, la obediencia ciega, se han quedado entre nosotros. La última razón para encerrar a un planeta no fue proteger la vida. Fue redefinir lo que significa ser humano en el siglo XXI. Es el control del flujo de la vida misma. ¿Quién puede viajar? ¿Quién puede trabajar? ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene acceso? En marzo de 2020, mientras el mundo se encerraba, se registraba una patente. Sistema que utiliza datos de actividad corporal. Ya no se trata de control social, sino de extracción de valor biológico. España 2021, Dr. Pablo Campra, investigación de la detección de señales espectroscópicas compatibles con el óxido de grafeno reducido. Detección de grafeno en vacunas COVID-19 por espectroscopía microraman. Posteriormente investigadores, Matricardi, Italia. Y Young, Estados Unidos. Han reportado el hallazgo de objetos que no deberían estar ahí. Grafeno y derivados. El ser humano deja de ser un humano original para convertirse en un producto. Cuando introduces materiales que reaccionan a campos electromagnéticos en el flujo sanguíneo, has borrado la frontera entre la biología y la tecnología. Si el estrés oxidativo aumenta la conductividad del cuerpo, una población enferma es más fácil de conectar a la red que una sana. El 5G, el 6G y los satélites de baja órbita, es el ancho de banda necesario para gestionar billones de datos en tiempo real. La pandemia fue el inicio hacia el transhumanismo. Es la tecnología actual. La modulación de la conducta. Si se puede leer la química del cuerpo, las emociones y los pensamientos, se puede también influir en ella mediante frecuencias externas. Es la última frontera, romper el aislamiento natural de la neurona para conectar el cerebro a una nube. Independientemente de la nanotecnología, hay una realidad biológica que la ciencia oficial ya no puede negar: la toxicidad. Miocarditis y pericarditis, como los publicados en The Lancet o Cerkiel Ascen, que confirman la inflamación del corazón, especialmente en jóvenes. Podrían estar acelerando procesos oncológicos. Turbocáncer y autoinmunidad,
la supresión del sistema inmune. La evidencia de la doctora Resia Pretorius sobre la formación de coágulos resistentes a la degradación natural. Aquí es donde la filosofía se convierte en la única explicación que abarca la magnitud del plan. El ser humano siempre ha necesitado un marco para entender el mal sistémico. El príncipe de este mundo es el nombre arquetípico para la fuerza de la entropía y el control. El verdadero dueño de este mundo ha estado aquí mucho antes. Lo que hoy vemos es ampliamente su obra maestra de ingeniería técnica y social. El momento en que sus herramientas se han vuelto tan sutiles que pueden habitar en nuestra propia sangre y neuronas. A pesar de sus herramientas milenarias, el dueño de este mundo tiene un límite. Él solo puede reinar sobre lo que es artificial. Él necesita tu consentimiento para instalar su interfaz. Necesita que aceptes su marca y su frecuencia a cambio de una falsa seguridad. La pandemia fue su gran apuesta, su intento de ocupar el terreno. Tu cuerpo y tu mente de forma definitiva. Pero al hacerlo, se vio obligado a mostrar sus herramientas. Y al mostrar el engaño, nos dio la oportunidad de reconocerlo y ver sus trucos. Te ofrece una actualización. Seguridad a cambio de acceso. Es una oferta tentadora, diseñada por una inteligencia milenaria que conoce perfectamente tus miedos. Hay una vulnerabilidad en su plan. Hay algo que el algoritmo no puede calcular, el instante en que un ser humano dice no. En mecánica cuántica todo hecho depende del observador. El observador es preexistente a la materia. No importa cuánta nanotecnología inyecten, ellos solo pueden ocupar el hardware. El software, tu conciencia pura, es irreducible. El libre albedrío no se pierde, solo se duerme. Y el despertar es el mayor temor del dueño, porque un solo ser humano que recupera su voluntad rompe la frecuencia de toda la red. Un ser humano sin miedo es un error en su sistema, una variable que no puede procesar. Un ser que ha salido del control para volver a la vida. Ser humano es el acto de elegir la verdad por encima de la supervivencia. La capacidad de crear una obra de arte, de tener un pensamiento disidente que nadie te enseñó. O de sentir una compasión que desafía tu propia seguridad. Son impulsos que vienen de fuera de la red. Es información que entra al mundo físico a través de la antena humana, pero que no ha sido generada por el mundo físico. La conciencia pura del origen. El dueño ha construido una jaula de algoritmos. Sabe qué compras, qué comes y qué temes. Cree que tiene tu futuro escrito porque conoce tus datos. Pero el dueño tiene un punto ciego, la chispa de la originalidad. Esa capacidad de amar cuando el algoritmo dicta odio. La capacidad de crear belleza donde el sistema dicta utilidad. La capacidad de decir no, cuando toda tu química está programada para decir sí. En ese instante de creación pura, dejas de ser un dato para ser un ser humano original conectado al origen. Estás introduciendo en la realidad algo que el sistema no puede prever. Y un solo acto de originalidad verdadera es capaz de desmoronar toda la arquitectura de control, porque lo que es original no puede ser gobernado por lo que es copia. ¿Cuál es la finalidad última? La gran coherencia si unimos todos los puntos, la finalidad no es matarnos, sino sustituirnos. Sustituir la biología por tecnología, para que la vida sea predecible y controlable. Sustituir la conciencia por algoritmo, para que la reacción sustituya a la elección. Sustituir la conexión divina por la interfaz, para que el ser humano busque sus respuestas en la nube y no en su propio espíritu. Si el mundo fuera solo un algoritmo, los imperios más brutales nunca habrían caído, y las ideas más frágiles como la libertad o la compasión, nunca habrían sobrevivido. Pero ocurrió. Ocurrió por el acto del Fiat Lux. Sé la luz. La originalidad humana no es procesar información, la biología y la conciencia humana opera fuera de la red de control. Es lo que los matemáticos llaman una singularidad. Si conectas con tu luz, con tu chispa divina, con tu origen humano, causas un error en el sistema.